apócrifo. El LV van NGGLIOSEGUN de das S. Una imagen del manuscrito poco antes de que se iniciasen los trabajos para su restauración. Índice. Reportaje, página 3. El Evangelio según Judas, la orden secreta de Jesús, una revelación polémica, pruebas exhaustivas, hipótesis revolucionaria. El Evangelio de Judas, página 9. Introducción. Principio, el ministerio terrenal de Jesús, escena 1, diálogos de Jesús con sus discípulos, la oración de acción de gracias o la Eucaristía, los discípulos se molestaron, Jesús habla con Judas en privado, escena 2, Jesús aparece de nuevo a los discípulos ven el templo y lo comentan, Jesús ofrece una interpretación alegórica de la visión del templo, Judas pregunta a Jesús sobre esa generación y las generaciones humanas, escena 3, Judas relata una visión y Jesús responde, Judas pregunta sobre su propio destino, Jesús enseña a Judas. Sobre cosmología, el espíritu y el auto, generado, Adamas y las lumbreras, el cosmos, el caos y el mundo inferior, los regidores y ángeles, la creación de la humanidad, Judas pregunta sobre el destino de Adán y de la humanidad, Jesús comenta la destrucción de lo perverso con Judas y otros, Jesús habla de aquellos que están bautizados, y de la traición de Judas, conclusión, Judas traiciona a Jesús. Reportaje. El Evangelio según Judas sale a la luz. La revista, National Geographic, publica en exclusiva el manuscrito que contiene la historia de Jesús desde el punto de vista del discípulo que lo traicionó. Agencias, Washington. El País.es, Cultura 06-04-2006. Una imagen del manuscrito poco antes de que se iniciasen los trabajos para su restauración. AP. El Evangelio según Judas. Un manuscrito datado del siglo III o IV y que contendría la única copia conocida del Evangelio según Judas, el apóstol que entregó a Jesucristo a los romanos, ha sido autentificado, ha anunciado la revista National Geographic, que ha publicado en exclusiva la primera traducción al inglés del texto. El papiro con el Evangelio según Judas, de 26 páginas, fue hallado cerca de la localidad de Beni Masar, en Egipto, en 1978. En 2000, la Fundación Mecenas de Arte Antiguo de Basilea, Suiza, se hizo con el documento e inició los trabajos de traducción. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo, en el que Judas aparece retratado como una figura benévola que trata de ayudar a Jesús a salvar a la raza humana. Durante 2000 años, la Biblia ha retratado a Judas como el apóstol traidor que entregó a Jesús a los romanos para que le juzgaran, recibiendo a cambio 30 monedas de plata. Sin embargo, este evangelio le retrata de manera positiva, describiéndole como uno de los apóstoles predilectos de Cristo y explicando su traición como la culminación de un plan divino, destinado a provocar la crucifixión y dar así origen al cristianismo. En pocas palabras, Judas habría traicionado a Jesús siguiendo sus propias órdenes. La autentificación del documento se ha llevado a cabo utilizando numerosas técnicas como la prueba del carbono 14, el análisis de tinta, la imagen multiespectral, así como los índices paleográficos e históricos, según ha informado Terry García, vicepresidente de National Geographic. Por el momento, el manuscrito se ha traducido al inglés, al francés y al alemán. La orden secreta de Jesús. Terry García ha calificado el documento en una rueda de prensa como uno de los 3 textos antiguos más importantes descubiertos en el último siglo, junto con los manuscritos del Mar Muerto y los de Nag Hammadi, Egipto. Se conocía de la existencia del Evangelio de Judas por una referencia hecha por el obispo Irineo de León en el año 180, en su tratado contra la herejía, pero hasta ahora nadie sabía a qué hacía mención. El libro comienza así, el relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversaciones con Judas Iscariote durante una semana antes de que celebrasen la Pascua. En él se retrata a Judas como el único discípulo que conoce la identidad verdadera de Jesús, según George Burst, profesor de la Universidad de Augsburg, en Alemania. En el texto, Jesús dice a Judas, tú superarás a todos ellos. Tú sacrificarás al hombre que me recubre. De modo que el apóstol no lo traicionó, sino que solo hizo lo que Jesús le pidió, afirma Craig Evans, profesor de Nuevo Testamento de Acadia Divinity College, en Canadá. El texto está en línea con la tradición de los cristianos gnósticos que enfatizaban la importancia del conocimiento. Conocimiento, gnosis, en griego. Según esta filosofía, Judas, al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida del cuerpo y la liberación de la divinidad que llevaba dentro, explica Burst. No es la primera vez que se ha lanzado la hipótesis de que Judas actuó por indicación de su maestro al venderlo con un beso. Sin embargo, se trata del primer documento antiguo que defiende esta visión. Una revelación polémica. Si esta versión fuese cierta, esto supondría una completa revolución de la imagen de Judas que hasta la actualidad ha difundido la Biblia.
Craig Evans recuerda que, en 2 ocasiones, Jesús pidió cosas en privado a 2 de sus discípulos, según el Nuevo Testamento, y se pregunta si su entrega a las autoridades judías por parte de Judas no sería una tercera. Por su parte, el padre Donald Sr., presidente de la Unión Católica de Teología de Estados Unidos, asegura que este texto no se ancla en ninguna tradición histórica. A su juicio, usa los personajes de los libros canónicos, pero es una expresión de una teología específica, la gnóstica, en su concepción del cuerpo humano y la creación, que son muy diferentes a la de los evangelios aceptados por la Iglesia Católica. Quien lo escribió es otro misterio. En ningún lugar se dice que fuera Judas, pero eso no debería hacer dudar de su veracidad, pues la autoría de los evangelios del Nuevo Testamento tampoco está asegurada. Un manuscrito de 1700 años. Un equipo de arqueólogos ha autentificado un manuscrito, datado del siglo III o IV, que contendría la única copia conocida del Evangelio contado desde el punto de vista de Judas, el apóstol que, según la Biblia, traicionó a Jesucristo entregándole a los romanos. A.P. Hallado en Egipto. El papiro con el Evangelio de Judas, de 31 páginas, fue hallado cerca de la localidad de Beni Masar, en Egipto, en la década de los 70. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo. En la imagen, un detalle de las cuevas del área nororiental del Miña, donde fue hallado el manuscrito. A.P. La otra cara de Judas. Frente a la imagen tradicional de un Judas traidor que ha difundido la Biblia, este evangelio le retrata como uno de los discípulos predilectos de Jesús. En el texto, Cristo dice a Judas: tú superarás a todos ellos. Tú sacrificarás al hombre que me recubre. El manuscrito sostiene que el apóstol no traicionó a su maestro, sino que solo hizo lo que él le pidió. A.P. Traducido a 3 idiomas. La Fundación Mecenas de Arte Antiguo de Basilea, Suiza, ha sido la encargada de llevar a cabo los trabajos de restauración del documento. La revista estadounidense National Geographic ha publicado en exclusiva la versión en inglés del texto, que también se ha traducido al francés y al alemán. A.P. Pruebas exhaustivas. La autentificación del manuscrito se ha llevado a cabo utilizando numerosas técnicas, como la prueba del carbono 14, el análisis de tinta o la imagen multiespectral. En la imagen, la conservadora Florence Darbre trabaja con el especialista en copto Gregor Burst para unir los múltiples fragmentos y reconstruir las páginas del Evangelio de Judas. F. Hipótesis revolucionaria. El texto está en línea con la tradición de los cristianos gnósticos. Según esta filosofía, Judas, al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida del cuerpo y la liberación de la divinidad que llevaba dentro. No es la primera vez que se lanza la hipótesis de que Judas actuó por indicación de su maestro al traicionarlo, aunque se trata del primer documento antiguo que defiende esta visión. A.P. El Evangelio de Judas. Traducido al inglés por Rodolphe Casser, Marvin Meyer y Gregor Burst, en colaboración con François Gaudard. Traducción al español de Fabio Guevara. Y introducción, PRINCIPIO. El relato secreto de la revelación que Jesús habló en la conversación con Judas Iscariote durante una semana 3 días antes de que celebrara la Pascua. ELMINISTRIOTRRENAL de J. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y siendo que algunos caminaron el camino de la justicia mientras otros caminaron en sus transgresiones, los 12 discípulos fueron llamados. Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo y de lo sucedería al final. Frecuentemente no aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se le encontraba entre ellos como un niño. Escena 1, diálogos de Jesús con sus discípulos, la oración de acción de gracias o la Eucaristía. Un día se encontraba con sus discípulos en Judea, y les encontró reunidos y sentados en piadosa ceremonia. Cuando él se acercó a sus discípulos 34, reunidos y sentados y ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, se rió. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué ríes de nuestra oración de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto. Él respondió y les dijo: No me estoy riendo de ustedes. Ustedes no hacen esto por su propia voluntad, sino porque es a través de esto que su Dios será alabado. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo: ¿Cómo es que me conocen? En verdad les digo, ninguna generación de aquellos que están entre ustedes me conocerá. Los discípulos MOLESTARON. Cuando sus discípulos escucharon esto, se empezaron a molestar y a enfurecerse y empezaron a blasfemar contra él en sus corazones. Cuando Jesús observó su falta de comprensión, les dijo: ¿Por qué esta agitación les lleva al enojo? Su Dios que está dentro de ustedes y 35 los ha provocado para encolerizarse dentro de sus almas. Dejad a cualquiera de ustedes que sea suficientemente fuerte entre los seres humanos sacar al humano perfecto y pararse ante a mi rostro. Todos dijeron: tenemos la fuerza. Pero sus espíritus no se atrevieron a ponerse frente a él excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de pararse frente a él, pero no le pudo mirar a los ojos y volvió su cara a otro lado. Judas le dijo: sé quién eres y de dónde vienes. Tú eres del reino inmortal de Barbeló. Y no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. J. Jesús H. habla con JUDAS en PRIVADO.
Sabiendo que las reflexiones de Judas eran sobre algo muy exaltado, Jesús le dijo, apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Para ti es posible alcanzarlo, pero padecerás gran aflicción. 36 Pues alguien más te reemplazará, de manera que los 12 discípulos puedan de nuevo completarse con su Dios. Judas le dijo, ¿cuándo me dirás estas cosas, y cuándo llegará el día de la gran luz para la generación? Pero cuando dijo esto, Jesús le dejó. Escena 2 Jesús aparece de nuevo a los discípulos. La mañana siguiente, después de que esto sucediera, Jesús aparece de nuevo a sus discípulos. Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Jesús les dijo, fui a otra grande y santa generación. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuál es la gran generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos? Cuando Jesús escuchó esto, se rió y les dijo, porque están pensando en sus corazones sobre la fuerte y santa generación. 37 En verdad les digo, nadie nacido de este aeón verá esa generación, y ningún coro de ángeles de las estrellas regirá sobre esta generación, y ninguna persona de nacimiento mortal puede asociarse con ella, porque esa generación no viene de que se ha vuelto. La generación de personas entre ustedes es de la generación de la humanidad, poder, el cual. Los otros poderes por los cuales ustedes gobiernan. Cuando sus discípulos escucharon esto, fueron perturbados en espíritu. No pudieron decir una palabra. Otro día Jesús vino a ellos. Ellos le dijeron, Maestro, te hemos visto en una visión, pues hemos tenido grandes sueños, noche. Él dijo, ¿por qué sé ustedes? Cuando se han ido a esconder. 38. Los discípulos ven el templo y lo comentan. Ellos dijeron, hemos visto una gran casa con un gran altar en ella, y 12 hombres, diríamos que son los sacerdotes, y un nombre, y una multitud esperando en aquel altar, hasta que los sacerdotes y reciban las ofrendas. Pero permanecimos esperando. Jesús dijo, ¿cómo eran los sacerdotes? Ellos dijeron, algunos, 2 semanas, algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza y humildad mutua, algunos duermen con hombres, algunos están envueltos en matanzas, algunos cometen multitud de pecados y actos ilícitos. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre. 39, y en todos los actos de su carencia, se hacen sacrificios para completarla. Después de decir esto, callaron, pues estaban perturbados. J. Jesús o FRC una interpretación alegórica de la visión del templo. Jesús les dijo, ¿por qué estáis perturbados? En verdad os digo, todos los sacerdotes que están ante el altar invocan mi nombre. De nuevo les digo, mi nombre ha sido escrito en esta, de las generaciones de las estrellas a través de las generaciones humanas. Y ellos han plantado árboles sin fruto, en mi nombre, de manera vergonzosa. Jesús les dijo, aquellos a quienes han visto recibiendo las ofrendas en el altar, eso es lo que ustedes son. Ese es el Dios al que sirven, y ustedes son esos 12 hombres que han visto. Los animales que han visto para el sacrificio son las personas que ustedes han extraviado. 40 ante el altar. Se levantarán y utilizarán mi nombre de esta manera, y generaciones de devotos permanecerán leales a él. Después del otro hombre se colocará desde los fornicarios, y otro se colocará desde los asesinos de niños, y otro desde aquellos que duermen con hombres, y aquellos que se abstienen, y el resto de las personas de contaminación y desobediencia y error, y aquellos que dicen, somos como ángeles, ellos son las estrellas que traerán todo a su terminación. Pues para las generaciones humanas se ha dicho, mira, Dios ha recibido tu sacrificio de las manos de un sacerdote, esto es, un ministro del error. Pero es el Señor del universo, quien manda, en el día último ellos serán avergonzados. 41. Jesús les dijo, dejad de sacrificar lo que tenéis sobre el altar, pues ellos están sobre tus estrellas y tus ángeles y ya han llegado a su terminación allí. Así que dejadles que sean seducidos ante ustedes, y dejadlos ir, cerca de 15 líneas perdidas, generaciones. Un panadero no puede alimentar a toda la creación. 42 bajo el cielo. Y para ellos, y para nosotros sí. Jesús les dijo, dejad de luchar conmigo. Cada uno de ustedes tiene su propia estrella, y cada uno, cerca de 17 líneas perdidas. 43 en quien ha venido. Proceder por el árbol de este aeón por un tiempo, pero él ha venido a regar el paraíso de Dios, y la generación que perdurará, porque él no mancillará el camino de la vida de esa generación, sino por toda la eternidad. Judas pregunta a Jesús sobre esa generación y las GNRACIONESHUMANAS. Judas le dijo, Rabí, ¿qué tipo de fruto produce esta generación? Jesús dijo, las almas de cada generación humana morirán. Cuando estas personas, sin embargo, hayan completado el tiempo del reino y el Espíritu les deje, sus cuerpos morirán pero sus almas estarán vivas y serán exaltadas. Judas dijo, ¿y qué harán el resto de las generaciones humanas? Jesús dijo, es imposible. 44 sembrar semilla en la roca y cosechar su fruto. Esta es también la forma, la generación mancillada y la corruptible Sofía, la mano que ha creado a los mortales, para que sus almas asciendan a los reinos eternos arriba. En verdad te digo, ángel poder podrá ver que estos a quien santas generaciones.
Después de que Jesús dijera esto, partió. Escena 3. Judas relata una visión y Jesús responde. Judas dijo, Maestro, así como les has escuchado a todos, ahora escúchame a mí. Pues he tenido una gran visión. Cuando Jesús escuchó esto, se rió y le dijo, tú, 13º espíritu, ¿por qué lo intentas tanto? Pero habla, y yo lo llevaré contigo. Judas le dijo, en la visión vi como los 12 discípulos me apedreaban, 45, y me perseguían severamente. Y también vine al lugar donde después de ti. Vi una casa, y mis ojos no pudieron comprender su tamaño. Grandes personas la rodeaban, y aquella casa tenía un techo de verdor, y en medio de la casa estaba una multitud, 2 líneas perdidas, diciendo, Maestro, alberguéme junto con estas personas. Jesús respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha extraviado. Y continuó, ningún mortal es digno de entrar en la casa que has visto, pues ese lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna regirá ahí, ni el día, pero el santo morará ahí siempre, en el reino eterno con los ángeles santos. Mira, te he explicado los misterios del reino 46 y te he enseñado sobre el error de las estrellas, y lo envié en los 12 aeones. JUDASPREGUNTAS obre su PROPIO de destino. Judas dijo, Maestro, podría ser que mi semilla esté bajo el control de los regidores. Jesús respondió y le dijo, ven, que yo 2 líneas perdidas, pero te afligirás mucho cuando veas el reino y toda su generación. Cuando escuchó esto, Judas le dijo, ¿qué bien es ese que yo he recibido? Para que me hayas puesto aparte de esa generación. Jesús respondió y le dijo, tú te convertirás en el 13º, y serás maldecido por las otras generaciones, y vendrás a regir sobre ellos. En los últimos días ellos maldecirán tu ascensión 47, a la santa generación. Jesús enseña ayudas sobre cosmología, el espíritu y el AUTO, GNRADO. Jesús dijo, ven para que pueda enseñarte sobre secretos que ninguna persona ha visto jamás. Pues existe un grande e ilimitado reino cuya magnitud ninguna generación de ángeles ha visto, en la cual hay un grande e invisible espíritu. Que ojo de ángel nunca ha visto jamás. Ningún pensamiento del corazón jamás ha comprendido y nunca ha sido llamado por ningún nombre. Y una nube luminosa apareció. Él dijo, dejad a un ángel aparecer como mi servidor. Un gran ángel, el divino iluminado auto-generado, emergió de la nube. Por él, otros 4 ángeles aparecieron desde otra nube, y se convirtieron en servidores del angélico auto-generado. El auto-generado dijo, 48, dejad que aparezca, y apareció. Y creó la primera lumbrera para reinar sobre él. Dijo, dejad que aparezcan los ángeles para su servicio, e incontables miríadas aparecieron. Dijo, dejad que aparezca un eón iluminado, y entonces apareció. Creó a la segunda lumbrera para que reinara sobre él, junto con las incontables miríadas de ángeles, para servir. De esta forma creó el resto de los eones iluminados. Les hizo reinar sobre ellos, y por ellos creó incontables miríadas de ángeles, para que les asistieran. Adamas y las LUMBRERAS. Adamas estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel había visto jamás entre aquellos llamados Dios. El 49 que la imagen y a semejanza de este ángel hizo aparecer a la incorruptible generación de Set los 12, los 24. Hizo aparecer 72 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Estas 72 luminarias hicieron aparecer 360 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu, de que su número debía ser 5 por cada uno. Los 12 eones de las 12 luminarias constituyen su Padre, con 6 cielos por cada eón, de tal manera que hay 72 cielos para las 72 luminarias, y para cada una 50 de ellas 5 firmamentos, para un total de 360 firmamentos. A ellos se les dio autoridad y un gran coro de ángeles incontables para gloria y adoración, y después de ello también espíritus vírgenes, para gloria y adoración, de todos los eones y los cielos y sus firmamentos. ELC Osmos, ELCAOS y LM Mundo INFERIOR. La multitud de aquellos inmortales es llamada el cosmos, esto es, perdición, por el Padre y las 72 luminarias que están con el auto, generado y sus 72 eones. En él el primer humano apareció con sus poderes incorruptibles. Y el eón que apareció con su generación, el eón en el cual está la nube de conocimiento y el ángel, es llamada 51 el. Aeón después de esto dijo, dejad que aparezcan 12 ángeles para regir sobre el caos y sobre el mundo inferior. Y mirad, de aquella nube aparece un ángel cuyo rostro brilla con el fuego y cuya apariencia fue mancillada con sangre. Su nombre fue Nebro, que quiere decir, rebelde, otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, también vino de la nube. Así Nebro creó 6 ángeles, al igual que Saclas, para ser asistentes, y esto produjo 12 ángeles en los cielos, con cada uno recibiendo una porción de los cielos. LOSRGIDORESIANGLES.
NGLS. Los 12 regidores hablaron con los 12 ángeles, dejad a cada uno, 52, y dejadlos, generación, una línea perdida, ángeles. El primero es SETH, quien es llamado Cristo. El segundo es Harmatot, quien es. El tercero es Galila. El cuarto es Yobel. El quinto es Adonaios. Estos son los 5 que gobiernan sobre el mundo inferior, y antes que nada sobre el caos. LAC reacción de la HUMANIDAD. Entonces Saclas dijo a sus ángeles, hagamos a un ser humano a semejanza e imagen. Ellos formaron a Adán y a su esposa Eva, quien, en la nube, es llamada Zoe. Pues por su nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada uno de ellos llama a la mujer por estos nombres. Ahora, Sacla no 53 ordenó, excepto las raciones, esto. Y el regidor dijo a Adán, vivirás por mucho tiempo con tus hijos. Judas pregunta sobre el destino de Adán y de la HUMANIDAD. Judas dijo a Jesús, ¿cuál es la duración del tiempo que los seres humanos vivirán? Jesús dijo, ¿por qué te cuestionas esto? Que Adán, con su generación, haya vivido su lapso de vida en el lugar donde ha recibido su reino, con longevidad con su gobernante. Judas dijo a Jesús, muere el espíritu humano. Jesús dijo, por esto es que Dios ordenó a Miguel darles los espíritus de la gente a ellos a préstamo, para que ellos puedan ofrecer servicio, pero el grande le ordenó a Gabriel conceder espíritus a la gran generación sin ningún regidor sobre ellos, esto es, el espíritu y el alma. Por consiguiente, el resto de las almas, 54, una línea perdida. J. Jesús COMENT a la destrucción del OPRVRSO con JUDAS y otros. Luz cerca de 2 líneas perdidas, alrededor, permitid, espíritu, que está dentro de ustedes moren esta carne entre las generaciones de ángeles. Pero Dios provocó que el conocimiento fuera dado a Adán y a aquellos con él, para que los reyes del caos y del mundo inferior no se señorearan sobre ellos. Judas dijo a Jesús, entonces, ¿qué harán esas generaciones? Jesús dijo, en verdad te digo, para todos ellos las estrellas traerán asuntos para su terminación. Cuando Saclas complete el lapso de tiempo asignado a él, su primera estrella aparecerá con las generaciones, y ellos terminarán lo que dijeron que harían. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos 55, y ellos, y cerca de 6 líneas y media perdidas, mi nombre, y el tu estrella sobre el 13, Aboaeón. Después de esto Jesús rió. Judas dijo, Maestro, ¿por qué te ríes de nosotros? Jesús respondió y dijo, no me río de ustedes, sino del error de las estrellas, porque estas 6 estrellas vagan con estos 5 combatientes, y todos ellos serán destruidos junto con sus criaturas. Jesús habla de aquellos que están bautizados, y de la traición de JUDAS. Traición de Judas. Judas dijo a Jesús, mira, ¿qué hacen aquellos que han sido bautizados en tu nombre? Jesús dijo, en verdad te digo, este bautismo, 56, mi nombre, cerca de 9 líneas perdidas, para mí. En verdad yo te digo, Judas, aquellos que ofrecen sacrificio a Saclas. Dios 3 líneas perdidas todo lo que es malo. Pero tú sobrepasarás a todos ellos. Pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno se ha levantado, tu ira se ha enardecido, tu estrella ha brillado, y tu corazón ha. 57. En verdad tu última, se hizo, cerca de 2 líneas y media perdidas, aflicción cerca de 2 líneas perdidas, el regidor, pues será destruido. Y entonces la imagen de la gran generación de Adán será exaltada, pues antes que los cielos, la tierra y los ángeles, esa generación, que es de los reinos eternos, existía. Mira, se te ha dicho todo. Levanta tus ojos y mira a la nube y a la luz dentro de ella y a las estrellas que la rodean. La estrella que guía el camino es tu estrella. Judas levantó sus ojos y miró la nube luminosa, y entró en ella. Aquellos que estaban en el suelo escucharon una voz que provenía de la nube, diciendo, 58, la gran generación. Imagen cerca de 5 líneas perdidas. Conclusión, JUDASTRAICIONAJ Jesús. Corchete que abre ... corchete que cierra.
Jesús dijo, en verdad te digo, este bautismo, 56, mi nombre, cerca de 9 líneas perdidas para mí. En verdad yo te digo, Judas, aquellos que ofrecen sacrificio a saclas. Dios 3 líneas perdidas todo lo que es malo. Pero tú sobrepasarás a todos ellos. Pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno se ha levantado. Evangelio apócrifo. Ariaut, HS, dólar NHHT, dólar FU. Y Dios, lleno de misericordia, ordenó a 4 de sus ángeles más queridos. Y Dios, lleno de misericordia, ordenó a 4 de sus ángeles más queridos, Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, que llevasen a Jesús a la casa de su madre, y que lo guardasen. El Evangelio de Bernabé. Fragmento italiano. 1. En el momento en que los judíos se preparaban para ir a capturar en el huerto de los olivos a Jesús, este fue arrebatado al tercer cielo. 2. Porque no morirá hasta el fin del mundo, y se crucificó a Judas en su lugar. 3. Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús, que lo tomasen por él, y que, como a tal, lo entregasen a Pilatos. 4. Aquella semejanza era tamaña que la misma Virgen María y los mismos apóstoles fueron engañados por ella. 5. Y, el día en que se publicó el decreto del gran sacerdote, la Virgen María volvió a Jerusalén con Jacobo, con Juan y conmigo. 6. Y, temerosa de Dios, y aun sabiendo que el decreto del gran sacerdote era injusto, ordenó a los que residían con ella que olvidasen a su hijo, profeta tan santo, y muerto, sin embargo, con tanta ignominia. 7. Mas Dios, que conoce lo que pasa en el corazón de los hombres, comprendía que estábamos abrumados de dolor, a causa de la muerte de Judas, la cual mirábamos como la de Jesús mismo, nuestro Maestro, y que experimentábamos el más vivo deseo de verlo, después de su resurrección. 8. He aquí porque los ángeles que guardaban a la Virgen María subieron al tercer cielo, en que Jesús estaba acompañado de sus ángeles, y lo enteraron de lo que ocurría. 9. Entonces Jesús pidió a Dios que le diese medios de ver a su madre y a sus discípulos. 10. Y Dios, lleno de misericordia, ordenó a 4 de sus ángeles más queridos, Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, que llevasen a Jesús a la casa de su madre, y que lo guardasen allí durante 3 días consecutivos, no dejándolo ver por más personas que por las que creyesen en su doctrina. 11. Y Jesús, rodeado de esplendor, llegó a la habitación en que estaba la Virgen María, con sus 2 hermanas, y Marta con María Magdalena, y Lázaro conmigo, y Juan con Jacobo y con Pedro. Y, al verlo, fuimos presa de tal pavor, que caímos todos al suelo como muertos. 12. Mas Jesús, levantando a su madre y a sus discípulos, dijo, no temáis, ni lloréis, porque vivo estoy, y no difunto, como habéis creído. 13. Y cada cual permaneció largo tiempo como fuera de sí, ante el asombro de ver a Jesús, a quien juzgaban muerto. 14.
Y, con grandes gemidos, la Virgen exclamó, te ruego, hijo mío, que me digas por qué, habiéndote dado Dios el poder de resucitar a los muertos, has sufrido la muerte tú, con gran vergüenza para tus parientes y para tus amigos, y con gran oprobio para tu doctrina, de suerte que todos los que te aman están como heridos de estupor y de agonía. 15. Mas Jesús, abrazando a su madre, repuso, puedes creerme, madre mía, cuando afirmo que nunca he muerto, y que Dios me ha reservado hasta el fin del mundo. 16. Y, habiendo hablado así, ordenó a los 4 ángeles que se dejasen ver, y que diesen testimonio del modo como las cosas habían ocurrido. 17. Y los ángeles aparecieron como 4 soles deslumbrantes, y de nuevo todos los asistentes, presa de pavor, cayeron como muertos. 18. Entonces Jesús dio 4 velos a los ángeles para que se cubriesen, y para que, de esta manera, su madre y sus discípulos pudiesen soportar su aspecto, y oírlos hablar. 19. Y, animándolos a ello, dijo, he aquí a los ministros de Dios. Gabriel anuncia los secretos divinos. Miguel combate a los enemigos del Altísimo. Rafael recibe las almas de los muertos. Uriel, en el último día, llamará a juicio a todos los hombres. 20. Y los ángeles contaron a la Virgen lo que Dios les había mandado, y cómo Judas había sufrido una transformación para que sufriese la pena que había querido infligir a otro. 21. Y yo, Bernabé, dije a Jesús, ¿me permitirás, oh maestro, dirigirte una pregunta, como cuando habitabas entre nosotros? 22. Y Jesús repuso, pregunta, Bernabé, todo lo que quieras, y te responderé. 23. Y yo inquirí, maestro, puesto que Dios es misericordioso, ¿por qué nos ha atormentado así, y por qué ha consentido que creyésemos que había muerto, mientras tu madre te lloraba hasta el punto de hallarse muy cerca de morir también? Y a ti, que eres el santo de Dios, como éste te ha dejado expuesto a la infamia de morir sobre el Calvario, entre 2 ladrones. 24. Y Jesús contestó, créeme, Bernabé. Siendo Dios la pureza misma, no puede ver en sus servidores la menor falta que no castigue severamente. Y, como mi madre y mis discípulos me amaban con un afecto demasiado terrestre y humano, Dios, que es justo, ha querido castigar este afecto en el mundo mismo, y no hacerlo expiar por las llamas del infierno. Aunque yo hubiese llevado en la tierra una vida inocente, no obstante, como los hombres me habían llamado Dios e Hijo de Dios, mi Padre, no queriendo que fuese, en el día del juicio, un objeto de burla para los demonios, prefirió que fuese en el mundo un objeto de afrenta por la muerte de Judas en la cruz, y que todos quedasen persuadidos de que yo había sufrido este suplicio infamante. Y esa afrenta durará hasta la muerte de Mahoma, que, cuando venga al mundo, sacará de semejante error a todos los que creen en la ley de Dios. O sea, según este documento no hubo resurrección.
la raza humana, tal y como podemos encontrar. En el mundo existen objetos, artículos y manuscritos que ponen en duda el origen de la raza humana, tal y como podemos encontrar en los manuscritos Takenouchi. Dichos documentos fueron escritos por un japonés llamado Takenouchi Matori hace aproximadamente 1500 años. Estos documentos se supone que son una transcripción de documentos divinos donde se narran historias por los dioses. En la actualidad, los escritos forman parte de una leyenda que afirma que los documentos originales con un lenguaje divino Takenouchi Matori supo traducir y narra la historia del origen del universo y de la humanidad de una manera que difiere bastante a lo que podemos conocer hoy en día, tanto a nivel científico como religioso. Lamentablemente se sabe poco de ellos, ya que en su mayoría, junto con 4000 objetos sagrados, fueron reducidos a cenizas durante la Segunda Guerra Mundial, y los pocos fragmentos existentes son versiones inconclusas que se han traducido del japonés al inglés. Actualmente, estos documentos, junto con unos cuantos tesoros divinos, han sido guardados y solo se han transmitido de generación en generación por la familia Takenouchi. Ahora, adentrándonos en la historia que se cuenta en los escritos, se afirma que, una vez creado el universo, Japón era el centro del mundo, y desde allí los dioses crearon las diferentes razas que se extendieron por todo el planeta. También se habla de un gobernante que realizaba visitas a diferentes regiones en el mundo para nombrar y elegir al rey del lugar. También se habla de civilizaciones como la Atlántida y Mu, las civilizaciones desaparecidas en el tiempo, junto con vehículos, barcos, aviones y naves espaciales donde los gobernantes y los demás dioses utilizaban para viajar y dar el conocimiento a la humanidad, nombrada en los escritos como las 5 razas de colores. Curiosamente, también se habla de personajes emblemáticos en la religión como Adán y Eva, donde se dice que no son 2 personajes, sino que en realidad es uno de los 16 príncipes enviados por los dioses al dividirse el mundo. De igual forma, se aborda un fragmento de Jesús, el llamado Hijo de Dios, donde se describen aspectos de su vida y de acuerdo con los documentos, él tenía un hermano llamado Itsukuri, que fue quien realmente murió crucificado. Por otro lado, también se aborda la teoría fractal del universo, lo que refiere a un diferente razonamiento en la época, ya que se explica que toda la existencia está basada en fractales repitiéndose infinitamente desde el más pequeño al más grande. En cuanto a la vida, también se dan reglas y pasos a seguir específicos para despedir a los muertos, los cuales son inquebrantables, ya que de no seguirlas no serán aceptados en la otra vida y no podrán resucitar, tal y como se ha descrito en diferentes partes del mundo, como sus religiones. No cabe duda que en estos escritos dan mucho de qué hablar y ponen en duda la ciencia, las teorías y sobre todo la religión. ¿Será acaso en verdad todo lo que Takenouchi Matori pudo traducir de... ¡Estás despedido! Jefa, por favor, no lo haga. Te dije que regalaras esas tablets y aún no has entregado nada. Pero los... de carbono 14 al intercambiar carbono con el entorno, al alimentarse o respirar. Sin embargo, cuando muere, ese intercambio se detiene y el carbono 14 empieza a descomponerse en nitrógeno a una tasa constante. Un proceso al que llamamos decaimiento radioactivo. Sabiendo que su vida media es de 5.730 años y que por tanto tras ese tiempo la mitad del radiocarbono en un material orgánico se habrá desintegrado, midiendo la cantidad de carbono 14 que queda en una muestra, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de ese organismo. El carbono es un testigo del tiempo, un narrador que nos habla de las eras olvidadas, y cada átomo, un eco de una existencia desvanecida. La datación por carbono 14 era un puente hacia el pasado, una tasa constante, era un puente hacia... Descansaban en sus manos. Tenían la responsabilidad de hallar la fecha en la que esa obra fue engendrada. Un nuevo capítulo en la historia del manuscrito de Arizona, el mayor responsable de tender esos puentes.
De este modo, en 2009, la institución recibió un encargo por parte de la Universidad de Yale, que había recurrido a ellos porque su laboratorio era reconocido por garantizar resultados precisos y confiables. Una seguridad esencial, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto. La universidad les iba a enviar un libro único, un manuscrito custodiado desde hacía décadas en una de las bibliotecas más seguras del mundo, la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de Yale. Un bastión de seguridad donde el diseño arquitectónico, la tecnología más avanzada y unos rigurosos protocolos de conservación convergen para asegurar que sus piezas estén protegidas. La Biblioteca Beinecke alberga unos 700.000 volúmenes de un valor histórico incalculable, pero uno de ellos destacaba por encima de todos. Un extraño libro medieval escrito en un idioma nunca antes visto. Un lenguaje secreto tan complejo que ni los mejores criptólogos del mundo han podido descifrar. Nadie ha sido capaz de traducir ni de leer una sola palabra, ni una sola letra. Un manuscrito que no habla en ningún idioma conocido, que desafía toda interpretación y que esconde sus secretos con una fuerza casi palpable. Un libro que ha resistido siglos de frustraciones, bautizado como manuscrito Voynich. 240 páginas de pergamino bañadas de extrañas ilustraciones de plantas, estrellas y mujeres, y un alfabeto que no ha sido visto en ningún lugar del mundo. Su origen, incierto. Su contenido, incomprensible. Por primera vez desde su adquisición en 1969 y tras muchas batallas burocráticas por permitirlo, el manuscrito Voynich iba a abandonar las paredes de aquella biblioteca para Katy, el lugar donde Voynich había conseguido ese manuscrito. El relato se sostenía perfectamente. No creía que hubiera lagunas en la tan perfecta sucesión cronológica. Pero si quería que el mundo confiara en que se trataba de una obra original de Bacon y hacer con ella una fortuna, tenía Voynich fue fabricado y ahora sabían que escrito entre 1404 y 1403. Are you longing to grow closer to Jesus this Lent? Are you looking to give your heart more fully to him? El documento era tan inmenso que podía ser la evidencia de una invención reciente. Pergamino antiguo. La teoría de que lo usó para falsificar el manuscrito enfrentaba objeciones demasiado importantes. Tanto es así que se llegó al consenso de que el manuscrito Voynich era genuino, un libro real creado en el siglo XV, no un fraude moderno.